Memoria. Estos son máquinas de Turing. Las máquinas de Turing son máquinas de programa almacenado. Ejecutan una serie de instrucciones y esas instrucciones las tienen que sacar de algún sitio, donde están las instrucciones y los datos. Memoria. Hemos visto que hay más sitios de donde sacarlo, la caché, los registros y demás, pero el sitio más común del que un procesador saca la información es la memoria. Dentro de la memoria, la más usada desde hace muchísimos años es la RAM. Y dentro de la memoria RAM, hace tiempo que estamos con los estándares DDR, Double Data Rate, significa velocidad de datos doble, Double Data Rate, ¿vale? De DDR pasamos a DDR2, de DDR2 pasamos a DDR3 y ahora mismo estamos en la DDR4, como bien sabéis, porque hemos montado hoy unos cuantos ordenadores con DDR4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por ahí. La memoria RAM tiene una consecuencia muy sencilla. A ver, la memoria RAM lo que tiene buenísimo es que es barata y es rápida. Y lo peor que tiene la RAM es que se borra si en algún momento se queda sin alimentación. ¿Vale? Y eso es una limitación muy gorda de cómo funcionan los sistemas informáticos desde que los conocemos. Todos sabemos que un ordenador, si se va a la luz, perdemos todo el trabajo que estamos haciendo. Eso es porque la RAM se queda sin alimentación y cuando la RAM se queda sin alimentación se borra. Tú puedes tener 8 GB de datos en tu RAM, si pierde una décima de segundo la alimentación, se borra todo. Eso es un problema importante y con suerte hay una solución que se puede usar, ya lo hablaremos. ¿Vale? Lo de rápida y barata se ha conseguido en estos últimos años, sobre todo a través de este estándar, del estándar DDR. Lo del DDR fue una cosa que nos encontramos con que en el tema 4 os hablaré del problema que hubo. Ya en el tema 2 lo vimos, que estaba habiendo un problema con cómo crecían los gigahercios en los procesadores, pues en la RAM el problema existió muchísimo antes. Las velocidades de la RAM en megahercios, que se miden exactamente igual que los procesadores en megahercios y en gigahercios, las velocidades de la RAM era mando X datos por segundo, pero pronto se quedaron estancadas, muy pronto. Entonces la solución fue súper fácil. Dijeron, pues si no podemos poner que vayan más rápido los ciclos, no podemos hacer los ciclos de reloj de la RAM más cortos, pues entonces el DDR era, pues en lugar de en un ciclo de reloj mandar un dato, el DDR era, y si en vez de en un ciclo de reloj, en vez de mandar un dato, mando 2, automáticamente tengo el doble velocidad. DDR2 es la misma idea pero mandando 4, DDR3 es la misma idea pero mandando 8 y DDR4 es la misma idea pero mandando 16. Todo eso no es exactamente tan fácil, por debajo tiene que ver con cómo funcionan los ciclos de reloj de subida y bajada, con si envío paquetes de datos y cosas por el estilo, pero el efecto práctico es ese. El efecto práctico es que puedo mandar X datos por ciclo, en vez de mandar un solo dato, mando muchos datos por ciclo. Eso además en absoluto ha mostrado el más mínimo síntoma de que eso vaya a desaparecer o de que eso vaya a enlentecerse. Está ya el estándar de la DDR5 y cuando la DDR4 no sea suficiente, pues adoptaremos la DDR5. No he leído el estándar, pero lo más probable obviamente es que sea por 32 y a partir de ahí pues cogemos y seguimos trabajando con la DDR5 y cuando no podamos más con la DDR5 pues pasamos a la DDR6. ¿Vale? Entonces, un módulo de RAM normal y corriente que puedas comprar ahora mismo, pues tú compras un módulo de RAM y te dice, por ejemplo, que tienes... No lo voy a hacer de cabeza. Id a PC Componentes y decidme, ordenad por más vendido por relevancia y decidme los primeros módulos de RAM que salgan. Cuando compramos un módulo de RAM te dice algo de este estilo. Vamos por partes. Esto es la marca. DDR4 no tiene mucha vuelta de hoja. 2400 es la velocidad total, ¿vale? Como es DDR4, si quiero saber la velocidad de reloj a la que funciona por debajo, lo único que tengo que hacer estos 2400 es dividirlos por 16. Se quedaría en 1200
600, 300, 150 si no me equivoco. Esto es la velocidad en megahercios. La velocidad total. Lo de calcular la velocidad a la que funciona por debajo realmente no tiene ninguna utilidad. Simplemente lo digo como curiosidad. ¿Vale? Esto de aquí lo podéis ignorar, porque esto es una forma más complicada de decir lo mismo que aquí y aquí. Lo de PC4 significa lo mismo que DDR4, y este 19.200 es los datos que puede mandar por segundo, que es exactamente lo mismo que los ciclos que hay por segundo multiplicado por el tamaño del dato. Así que eso lo podéis ignorar. Esto de 8 gigas sabemos perfectamente lo que es, y sabemos perfectamente que es incorrecto, que en la RAM son 8 gibis, no 8 gigas. ¿De acuerdo? Y lo del CL ahora os lo explico. Para explicaros lo que es el CL, hace falta hablar de la diferencia entre velocidad y latencia. Con lo de latencia estáis súper familiarizados con el concepto, incluso aunque no hayáis oído nunca la palabra. La latencia es lo que llamáis lag en los videojuegos online. Tú contratas una conexión a internet, y la conexión a internet tiene determinados megabits por segundo, porque cuando dicen tantos megas son megabits, pero todos sabéis que coger y pasar de una conexión de 1 mega a una de 10 megas a una de 100 megas no hace que te funcionen mejor los videojuegos. Porque realmente para un juego velocidad hace falta poca. Realmente se comunica muy poca información del cliente al servidor y del servidor al cliente. La justa y necesaria para saber dónde están los personajes, dónde se han movido, etc, etc. La velocidad es la cantidad de datos que puedes mover por segundo. La latencia tiene que ver con cuánto tarda un solo dato en llegar de un sitio a otro. La latencia es cuánto tarda en llegar el primer dato. Las cosas suelen funcionar de esa manera. El primer dato tarda más y a partir de ahí todos los demás se mandan en ráfaga. Básicamente todo, desde los buses de los ordenadores, los discos duros, los SSDs, la memoria RAM, básicamente todo funciona de esta manera, con velocidad y latencia. La latencia es el tiempo que tarda en llegar el primer dato, y la velocidad es, una vez que ha llegado el primer dato, a qué velocidad se pueden mandar todos los demás seguidos. ¿De acuerdo? La velocidad se suele medir en megahercios, en gigahercios, o otras veces se mide, como os he puesto aquí en datos por segundo, en por ejemplo, cuántos megabytes de datos pueden mandar cada segundo. Esto sería como velocidad máxima. La latencia es más bien la velocidad mínima. La latencia es un dato suelto, cuánto tiempo tardas en mandarlo. La latencia es la velocidad más lenta posible. La velocidad desde que tú pides el primer dato, cuál es el tiempo que tarda en obtener ese dato. La latencia en RAM se mide en nanosegundos, que son, ya lo sabéis, 1000 millonésimas de segundo. Y la latencia más típica es la latencia cache. Entonces, cuando tú coges un módulo de RAM, te pone esto de CL tanto. CL es cache latency, y esto es este número es un número con el que tenéis que llevar cuidado, porque es un número que no se puede leer por separado. La latencia se calcula como 2 por el CL, 2 por el cache, partido por la velocidad de la RAM en gigahercios. Ejemplo, este módulo de aquí saldría 2 por 2400, perdón, 2 por 17, que es el cache, que son 34, partido por 2,4, porque esta velocidad está en megahercios, hay que dividirla por 1000 para pasarlo a gigahercios. 34 entre 2,4, ¿cuánto sale? 14,17 nanosegundos. Eso es una latencia bastante mala, ¿vale? Las latencias llevan desde la DDR1, por límites físicos, las latencias no superan los 7,5 nanosegundos. Las RAM, las mejores RAMs, te pueden dar una latencia en torno a 7,5 o 8 nanosegundos y tal. Entonces, una latencia de 14,17 nanosegundos es una latencia mala. La velocidad es más o menos estándar, 2400 es súper normal hoy en día, pero esa latencia es mala. El primer dato tarda 14,17 nanosegundos, y a partir de ahí, mientras los mande en ráfaga y mientras los mande todos juntos, puede mandar 2400 datos por segundo. Perdón, 2400 millones de datos por segundo. La latencia es más difícil de medir y se nota muchísimo menos a la hora del rendimiento de una RAM,
Cuando os pongáis a buscar benchmarks sobre esto, que evidentemente los buscaremos, veréis que la velocidad se nota muchísimo más en el rendimiento que la latencia. Pero es que la latencia, repito, es más difícil de medir, porque la latencia tiene que ver con el rendimiento de multitarea, con cuántas cosas puedes hacer al mismo tiempo y cuántas cosas puedes simultanear. Y la mayoría de cosas con las que hacemos benchmark y la mayoría de cosas que nos permiten comparar rendimiento tienen que ver con comprimir vídeo, videojuegos, con una sola tarea que estresa muchísimo el componente. ¿Me explico? Entonces, ¿eso significa que la latencia la tenéis que ignorar? Pues básicamente sí. O sea, si encontráis módulos básicamente igual de precio y con mejor latencia, pues por supuesto coged mejor latencia. En general, por un lado, siempre es bueno y siempre os pido que os adaptéis a los estándares más nuevos. Siempre es bueno, si estamos ahora mismo con DDR4, no se os ocurra coger un ordenador con DDR3, está completamente obsoleto a día de hoy. Si estamos comprando con normalidad, por ejemplo, socket 1151 de Core i de octava y novena, que es lo que compramos si compramos ahora mismo una placa de Intel, o si estamos comprando socket AM4 para placas de AMD, eso por supuesto que os recomiendo que lo compréis. Porque eso significa estándar, eso significa estar trabajando con el último estándar y por tanto significa tener más compatibilidad para ampliaciones en el futuro. Pero llevad cuidado, no se ha dado el caso en este curso, o quizás se dé para cuando nos acerquemos a final de curso, pero llevad cuidado con el tema de los early adopters, con el tema de ser el primero que se compra algo nuevo. Llevad cuidado con eso, porque lo que justo acaba de salir, la última tecnología, incluso aunque después se vaya a convertir en el estándar y después se vaya a convertir en la normalidad, normalmente la relación calidad-precio suele ser horrible. Ahora mismo el ejemplo lo tenemos en los Core i de novena generación. Por supuesto que dan un rendimiento muy bueno y por supuesto que están muy bien, pero los precios parecen un chiste. En concreto, cuando salga la DDR5, la DDR es un ejemplo todavía peor. Porque como realmente las velocidades de reloj no se están incrementando, no estamos realmente haciendo que las RAM vayan más rápido, sino lo que estamos haciendo es meterle un multiplicador más alto y hacer que manden más datos por segundo, lo que pasa con eso, la consecuencia de eso, es que aun a pesar de que cada generación de RAM tiene velocidades más altas que la anterior, obviamente, porque puede llegar como mínimo, incluso aunque no hubiera mejorado la tecnología desde la DDR, obviamente la DDR2 puede tener el doble de velocidad que la 1, la 3 el doble que la 2 y la 4 el doble que la 3. Aparte de eso, sabemos que la tecnología sigue avanzando, lo cual quiere decir que obviamente la 2 llegó bastante más del doble que la 1, la 3 bastante más del doble de la 2 y la 4 bastante más del doble que la 3. Perdón, no ha llegado todavía bastante más del doble de la 3, pero llegará. Eso también os sirve como referencia de cuando una tecnología DDR está a punto de convertirse en obsoleta. La DDR3 se vendió con normalidad hasta 2400 MHz, que yo recuerde. No os estoy diciendo que os vayáis corriendo a comprar DDR3. Está obsoleta, no es buena idea comprar DDR3. Lo que sí os estoy diciendo es que si tenéis un ordenador con una placa con DDR3 y tenéis problemas de velocidad de RAM, no os hace falta, ni siquiera os conviene cambiaros a DDR4. Os vais a DDR3, os vais a una DDR3 de gama alta y una DDR3 2400 va a ser, no voy a decir siempre, pero lo normal es que una DDR3 de 2400 sea mejor que una DDR4 de 2400. Y cuando salga DDR5, pues lo normal es que tengamos DDR4 5000 y DDR5 5000, por ejemplo. La DDR4 manda el doble de datos por segundo que la DDR3. Lo que quiere decir que por debajo, con la misma velocidad, la DDR4 puede llegar al doble de lo que llegó la DDR3. Aparte de eso, la tecnología mejora, sin ser nada arriesgado. Os puedo decir que por supuesto existirán DDR4 5000 o 5133 o como sea que lo calculen, y existirán DDR5 también con la misma velocidad. Cuando eso ocurra, la DDR4 será mejor que la DDR5 porque al tener que hacer menos cosas, al tener menos multiplicador, tiene menos latencia. Entonces, lo que os quiero decir es, cuando salga la DDR5, primera cosa, ni se os ocurra cambiaros a la DDR5 en cuanto salga. Quien se cambia a la DDR5 en cuanto salga simplemente es porque no tiene ni idea, simplemente lo hará porque dice quiero tener DDR5, porque pagará un precio muy caro y además tendrá peor rendimiento que con la DDR4. Pero tampoco vayáis al vagón del atajo de idiotas
Que dicen, la DDR5 es el mal, nadie debe usar DDR5. Porque lo único que pasa es que hay que esperar. Cuando la DDR5 tenga mucha más velocidad que la DDR4, entonces la DDR5 será mejor. Claro, igual que a día de hoy, si te importa la velocidad de la RAM y utilizas procesos que necesitan muchísima velocidad de la RAM, evidentemente no te va a ir a DDR3 2400, te va a DDR4 3200. Porque como os he dicho, para las cosas que putean la memoria, la velocidad es más importante que la latencia. Porque realmente cuando necesita, quitando la multitarea, lo demás tiene más que ver con la velocidad que con la latencia. ¿Vale? Ya hemos dicho que a la hora de elegir RAM, evidentemente tenéis que iros a precio. El precio evidentemente siempre hay que tenerlo en cuenta. Y hemos dicho también que también hay que tener en cuenta la velocidad y la latencia. Y la latencia, hombre, viene bien tenerla en cuenta para saber. Los números de CL no se pueden comparar directamente, porque el CL tiene que ver con la velocidad. Pero una vez que la habéis convertido a nanosegundos, sí que os conviene compararlo en el sentido de que si tenéis una RAM más o menos del mismo precio y que tiene menos latencia, pues mejor. ¿Vale? Pero tampoco volváis locos ni os gastéis dinero extra mucho en que los CL sean más bajos, no es tan importante. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar RAM? Obviamente el tamaño. Ahora mismo lo normal es tener, por ejemplo, a partir de 8 GB de RAM. 4 GB de RAM ahora, en 2019, ni se os ocurra. Lo único que tenéis que hacer es coger, arrancar Windows, darle botón derecho al administrador de tareas y ver cuánta RAM está usando con las 4 cosas que hagáis normalmente. Windows se come ahora mismo el Windows 10 sin ningún problema, casi 2 GB de RAM él solo. Y cualquier programa que arranquéis que sea medianamente serio y que haga cosas medianamente complejas también se come muchísima RAM. Porque la RAM es un recurso, como he dicho, bastante barato. Entonces, cualquier programa que, por ejemplo, tenga que sacar cosas del disco duro, cuanto antes las va a meter a la RAM y punto. Porque sacar cosas del disco duro es súper lento y súper caro. Súper caro en el sentido de tiempo, quiero decir. Entonces los programas tienen la costumbre de decir, dame más RAM, dame más RAM, dame más RAM. Y como habéis visto también en sistemas operativos, el procesador se puede compartir en el sentido de a un proceso le dices, deja de usar el procesador y se lo doy a este otro proceso, pero sin embargo la RAM no se puede compartir. Un proceso se queda en la RAM y está usando la RAM incluso aunque no se ejecute. O incluso aunque esté bloqueado, o incluso aunque esté en espera. Entonces la RAM con mucha facilidad se gasta mucha. Y en cuando os hablen de cualquier cosa que tenga que ver con que el ordenador me dure, con que es total, con que no se me quede viejo con facilidad y demás, yo aquí os hablo principalmente de experiencia y bueno, también un poco de estadística. El tamaño de la RAM es lo primero que se queda corto en un ordenador, lo primerísimo. Evidentemente, si compras de sobra, no, tarda más. Pero si tú coges y te vas al mínimo de RAM exhaustivo para decir, mira, ahora mismo, por ejemplo, para un ordenador de videojuegos con 8 GB de RAM, tiras. Hay cosas que tienes que ajustar, hay cosas que te van un poco más lentas, pierdes unos frames por segundo por aquí y por allá, pero se tira. Con 8 GB de RAM para un ordenador de videojuegos se funciona. Pero eso tiene las patas cortísimas. Poco a poco los videojuegos, como todos los programas, van pidiendo más RAM. Poco a poco los sistemas operativos van pidiendo más RAM. Instalan más cosas en el sistema operativo. Tiene más programas en segundo plano, etcétera, etcétera. Entonces, se puede funcionar. Pero yo personalmente no os recomiendo, salvo que realmente tengáis un presupuesto súper ajustado, que os vayáis a los 8. ¿Vale? El siguiente escalón estándar es tirar a los 16. Ya sabéis que en informática todo es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Todo es binario, binario, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces las cosas se van duplicando. Por eso hablo de pasar de 4 GB a 8, de 8 a 16 y de 16 tiraríamos a 32. Además de eso, además de que estamos hablando de duplicar y es lo común que se hace, hay otra razón por la que sea mejor que las cosas sean potencias de 2. Que tiene que ver con el Dual Channel. El Dual Channel es un concepto súper sencillo. Es simplemente que a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y si queremos más velocidad de RAM, no sería más fácil poner los módulos de 2 en 2 y que envíen los datos, los módulos de RAM de 2 en 2? Es decir, un proceso, por ejemplo, necesita RAM y guarda, pues yo qué sé, un proceso usa 1 GB de RAM.
Dices, pues medio de ese GB que lo guarde en un módulo y el otro medio que lo guarde en el otro módulo. Y cuando necesite información, que pida de los dos módulos al mismo tiempo y obtiene los resultados con más rapidez. Es una idea muy buena, además es una idea muy buena que tiene básicamente coste cero, porque lo único que haces es meter los módulos de RAM que ibas a meter de todas maneras y leerlos de 2 en 2, de 3 en 3. Y eso ha evolucionado muy rápido en lo mismo, pero en triple canal, y evolucionó muy rápido en lo mismo, pero en cuádruple canal. Está el triple channel y el quad channel. Todos los controladores de RAM que existen a día de hoy tienen dual channel, todos. Se ha convertido en un estándar. Para poder utilizar los dos módulos al mismo tiempo y realmente poder estar siempre leyendo y escribiendo los dos al mismo tiempo, tienen que ser los dos obviamente del mismo tamaño. Si tú tienes, por ejemplo, 12 GB de RAM que se los puedes meter a un ordenador, un módulo de 8 y un módulo de 4, tú puedes leer de los dos al mismo tiempo, por supuesto, pero por narices va a leer peor que de 2 de 8 al mismo tiempo, porque el de 4 se te va a quedar pequeño. No vas a poder meter mitad y mitad de los datos en un módulo de 8 y en otro de 4. Obvio. Entonces el dual channel funciona peor si los módulos son de tamaños distintos. Además, evidentemente, si pones módulos pequeños, luego la RAM es más difícil de ampliar y ya os he dicho que la RAM es de las primeras cosas que se queda obsoleta en un ordenador. Te quedas no por velocidad de RAM ni por latencia de RAM, sino por tamaño de RAM. Enseguida el ordenador se le queda pequeña la RAM porque la RAM se utiliza para todo, la multitarea usa muchísima RAM y los ordenadores los usamos para hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Vosotros sois muy jóvenes, pero cuando yo tenía vuestra edad, tú sabías en Windows que por muy Windows que fuera, cuando arrancaba un determinados programas, más te valía cerrar todo lo demás. ¿De acuerdo? Si tenéis algún ordenador suficientemente viejo, sabéis perfectamente de lo que hablo. Entonces, muy rápido nos quedamos sin ello. El Dual Channel, a ver, tiene coste cero, por tanto, por narices va a ser bueno, tenga el rendimiento que tenga. Y el rendimiento en general no es nada del otro jueves. Para uso normal se documentan mejoras entre un 5 o 10% de rendimiento. Pero bueno, un 5% de rendimiento extra a coste cero, la relación calidad-precio está muy bien. ¿Vale? Llevad cuidado cuando eso os compromete en otras cosas. Si, por ejemplo, solo podéis meterle 8 GB de RAM a un ordenador porque estáis con un presupuesto muy bajo, tenéis muy poco dinero, y solo le podéis meter 8 GB de RAM a un ordenador nuevo, y además, como estáis con un presupuesto muy bajo, habéis comprado una placa con solo 2 slots de RAM, por mucho que os perdáis el Dual Channel, os conviene meterle un solo módulo de 8, para más adelante poder meterle un segundo módulo de 8 y ampliar la RAM. Porque si metéis 2 de 4, para ampliarle la RAM tenéis que tirar o vender los 2 de 4 y entonces poner 2 de 8. Sentido común, no estoy diciendo nada muy complicado. Entonces repito, Dual Channel, una idea muy buena, por supuesto activarlo, eso lo único que haces es irte a la BIOS y activarlo, pero es que realmente no hace falta ni eso. Cuando tú pones 2 módulos de RAM, esos módulos de RAM, el procesador detecta que están en Dual Channel y lo activa por defecto. No hay nada que tocar ahí. Repito, todo ventaja, ningún inconveniente. El único caso en el que realmente la mejora por Dual Channel es súper importante es si utilizas un procesador tipo Athlon 200G o tipo Ryzen 3 2200G y te pones a usar la gráfica integrada en el procesador, porque entonces la gráfica integrada en el procesador tiene que hablar con esa RAM, con la RAM del procesador. Y a la gráfica, cuando hablemos de la gráfica y de la RAM en la gráfica, lo hablaremos mucho, a la gráfica le importa muchísimo la velocidad máxima de la RAM. Ya hablaremos por qué. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el Dual Channel? Siguiente concepto muy importante, el XMP. Vas a comprar RAM, tienes en cuenta el precio, tienes en cuenta la capacidad, tienes en cuenta la velocidad, tienes en cuenta la latencia y tienes en cuenta lo del Dual Channel. Pero lo de la velocidad no es tan sencillo. No es yo compro DDR4 3200, la monto y funciona. ¿Por qué no es tan sencillo? Cuando tú quieres saber a la velocidad que va a ir una RAM, eso es el mínimo de el máximo de velocidad que permita la placa, el máximo de velocidad que permite el procesador
y el máximo de velocidad que permita la propia RAM. Vamos a concretar un poquito. A ver, cuando tú compras una placa base, la placa base, al respecto de la RAM, es simplemente un conector tonto, ¿vale? Hay gente que se piensa que la placa base tiene mucho que ver con la RAM, pero es que hasta hace pocos años tenía que ver, porque el controlador de RAM estaba en la placa base. Pero hace ya años que no, hace ya años que está en el procesador. Entonces la placa lo único que tiene que ver es con el conector. Pero a ver, el conector está en la placa. Y los conectores son conectores eléctricos y estás haciendo una conexión eléctrica. Si el conector eléctrico no soporta determinadas velocidades, simplemente físicamente no puede. ¿Vale? No es más profundo que eso, ni más complicado que eso. Si una placa te dice que no entiende el conector RAMs de más de 3200, la placa no entiende RAMs de más de 3200 y punto. ¿Vale? También a veces, bueno, a veces no, suelen las placas base poner un símbolo OC de overclocking, las letras OC, al lado de las frecuencias que se supone necesitan XMP. Ahora os explicaré por qué eso es incorrecto. ¿Vale? Luego el procesador. El procesador es el que tiene ahora mismo los controladores de RAM. Y si os ponéis a mirar las velocidades de las RAMs y las velocidades de RAMs que aguantan los procesadores, es un poco descorazonador. Porque dices, ¿cómo es posible que se pueda comprar con toda normalidad RAM DDR4 3000, RAM DDR4 3200 y sin embargo te pone a mirar las velocidades de RAM que aguantan los procesadores y son cosas en plan 2400, 2666, es muy poquito en comparación? Y claro, os estoy diciendo ahora mismo que si que es el mínimo de esto, de lo máximo que aguante la placa, lo máximo aguanta el procesador y lo máximo aguanta la RAM. Con esto que os estoy diciendo ahora mismo, si el procesador que más velocidad de RAM aguanta de los que se pueden comprar con normalidad son, que yo recuerde, los de AMD que soportan con normalidad 2667, eso querría decir que cualquier RAM de más velocidad no sirve para absolutamente nada porque jamás podrá ir a esa velocidad. Una RAM te dice en la máxima velocidad a la que puede funcionar, y aquí os voy a hablar por primera vez de un concepto que me gusta a mí mucho manejar, que es el concepto de buen bus. ¿Vale? ¿A qué llamo yo buenos buses? Yo lo llamo buenos buses a los que funcionan siempre. A los que le conectes lo que le conectes funciona. Hace muchísimos años, antes de que existieran buses decentes, pasaba mucho lo que se llamaban problemas de compatibilidad. De que tú enchufabas un disco duro a un IDE, pero estaba mal puesto el jumper y no funcionaba. O que tú enchufabas una cosa, un puerto serie, pero no se entendía y no funcionaba. Y tal. Eso por suerte ya no funciona, ya no pasa casi nunca. Esas mierdas ya no tenemos por qué soportarlas. No son ya nada comunes. Lo normal hoy en día es que si tú conectas algo mal o conectas algo a velocidades que no correspondan, funciona a la velocidad mínima. Ese concepto tenéis que tenerlo claro porque es el que pasa siempre. Porque además no puede ser de otra manera. Si tú pones a 15 personas a correr y quieren ir todos a la misma velocidad, tienen que ir a la velocidad del más lento. No hay otra manera. No se calcula la media de la velocidad a la que corren las 15 personas. Yo no corro más rápido por tener al lado un campeón de 100 metros lisos. Yo corro a la velocidad que yo puedo correr y punto. Pues esto es exactamente lo mismo. Las cosas funcionan a la velocidad del más lento. Entonces, la RAM puede funcionar a el más lento entre la placa, el procesador y la RAM. ¿Vale? Tú compras la RAM de tantos megahercios, compras el procesador que tiene un controlador de memoria que te dice que aguanta como mucho tantos megahercios y compras una placa que aguanta como mucho tantos megahercios. Una compra normal hoy en día, por ejemplo, supongamos que yo me compro una memoria de 3000, que es perfectamente normal hoy en día, que me compro un procesador que soporta hasta 2667 y que la placa me dice que aguanta hasta 3200. Pues esta RAM de 3000 funcionará al mínimo de todo esto, que es 2667. Entonces es cuando entra el XMP. El XMP o Stream Memory Profiling es una forma de overclock del controlador de memoria del procesador para poder usar RAMs más rápidas. En algún momento del desarrollo de controladores de memoria se ve que comprobaron que salía más barato hacer un controlador de memoria de procesador
que no aguantara RAMs especialmente rápidas, lo que os decía, te pones a mirar velocidades de controladores de RAM y no son nada espectaculares, no llaman nada la atención, pero que fueran overclockeables, que se pueda hacer que funcionen más rápido para entenderse con RAM más rápida. Lo que pasa con el XMP es que en cuanto tú activas el XMP, que eso sí que hay que activarlo en la BIOS de tu placa base, hay que activar un perfil XMP. Cuando tú activas un perfil XMP, lo que pasa a efectos prácticos es que desaparece este término de la ecuación. El controlador de memoria, el procesador, se overclockea y funciona a la velocidad que le diga la placa y la RAM. Por tanto, el límite que ponía el procesador desaparece. Y ahora la RAM funcionará al mínimo de solo estas dos cosas, la placa y la RAM. En este ejemplo concreto, esa RAM entonces, al activar el XMP, pasaría a funcionar a 3000. Todo overclocking que hagáis conlleva unos riesgos relacionados con la temperatura, con la estabilidad y demás. No es que sea peligroso, no es que os diga no activéis el XMP. El XMP es una mejora sustancial, es una mejora importante en la velocidad de la RAM, que sale casi gratis, pero la parte importante es el casi. Igual que el Dual Channel sale completamente gratis, el XMP sale casi gratis. De hecho, pasa con toda normalidad que tú te vas, activas el XMP y deja de funcionar el ordenador. Tienes entonces que llevar la BIOS a estado de fábrica y entonces volver a arrancar. Si la placa es suficientemente buena, la placa lo detecta y la placa te vuelve ella sola la memoria a estado de fábrica. Porque todo lo que sea overclocking es posibilidad de inestabilidad adicional, siempre. Entonces, si es importante el rendimiento de RAM, por supuesto XMP para adelante. Si no es importante, ni se os ocurra. Además de todo eso, el XMP tiene otra limitación adicional, que es que los módulos que soportan XMP dependen también del resto de módulos que soporten XMP. Si tú coges y dices, ¿por qué los packs de RAM son más caros que las RAM sueltas? Eso pasa. En plan de que tú coges y dices, quiero montarle 16 GB de RAM a mi ordenador. Y tú coges y dices, ¿cómo es posible que comprar dos módulos, uno y uno, comprarlos por separado, de la misma marca, modelo, velocidad, tal, compras los dos por separado y te sale más barato que comprar los dos juntos? Dices, ¿qué pasa aquí? Cuando tú compras dos módulos juntos que soportan XMP, esos módulos han sido probados juntos. Y el fabricante, si te vende dos módulos de 8 GB que funcionan a 3000, te dice, estos dos módulos los he probado yo dos juntos y los dos juntos funcionan sin problemas a 3000. Mientras que si compras los dos módulos por separado, aunque sean de la misma marca, modelo, velocidad, latencia, el fabricante no te garantiza que puedas activar el XMP ahí en los dos módulos al mismo tiempo. A veces se puede, a veces no. Entonces, si te estás comprando módulos de 3000 es porque te interesa activar el XMP. Si por ahorrarte 5 euros te los compras por separado y luego no puedes activar el XMP, solo quiero hablaros de una cosita más, que era una cuestión de servidores hasta que los Ryzen lo han popularizado, que es el tema del ECC. La memoria ECC es memoria con corrección automática de errores. El otro día os enseñaba el Mentest y os enseñaba un programa que tú lo tiras horas y horas y horas y horas, y que lo que esperas es que si tú te tiras 24 horas ejecutando el Mentest, puteando la RAM durante todo ese tiempo, con toda la velocidad que puedes y con todos los datos que le puedes meter y con todos los datos que puedes leer todo el rato, después de eso tiene que tener 0 errores. 0. Eso es lo que consideramos que es una RAM que funciona bien. Si de miles de millones de operaciones ha tenido una mal, eso es que la RAM no está funcionando bien. Exactamente igual que os contaba de los procesadores, a la RAM le pasa lo mismo. Un error significa que la RAM está rota. Lo que pasa es que a diferencia de los procesadores, la RAM puede ser más cosas. Puede estar mal metida, puede estar simplemente un poco sucia. Ya está, tampoco es que haya que tirar la RAM si da un error. Pero desde luego hay que revisar la conexión. Corrección de errores automática. Los procesadores de AMD sí soportan todos sin ningún problema ECC. Entonces eso también viene bien tenerlo en cuenta. Porque si queremos una circunstancia en la que el ordenador falle lo menos posible, igual que he dicho que no conviene activarle XMP, también conviene mirar los precios de memoria ECC y mirar evidentemente procesadores de AMD,
para decir si por un precio similar le puedo poner memoria que de paso corrige errores sola, pues mejor. Corrige errores sola hasta cierto punto. Si en una operación tiene un solo error, lo corrige automáticamente, pero si tiene 2 errores o más, ya no. Pero eso evidentemente nos da un nivel de seguridad muchísimo más alto. Si os estoy diciendo que la RAM no falla nunca, que lo normal es que la RAM dé 0 errores y que tú cojas y pongas el Mentes y te diga 0 errores durante 24 horas, eso es lo normal, eso es lo estándar, eso es lo esperable. Si encima de todo le ponemos un mecanismo de no fallan nunca, pero si tienes un solo fallo, te lo corrijo de forma automática, eso aumenta la fiabilidad una auténtica barbaridad. Entonces, igual que os decía que si estáis en un entorno en el que lo primordial es que el ordenador no falle, viene bien no ponerle XMP, también os digo que si estáis en un entorno en el que la prioridad es que el ordenador no falle, es interesante mirar precios de ECC y si sale un precio aceptable, coger y meterle un procesador AMD y meterle memoria ECC, y así no va a haber errores de RAM, pero si hubiera alguno, lo corrige solo. Pues c'est fini.